temario amplio, todo esto, pues, sería parte de esas dinámicas, y bueno, al final les hablaremos un poco de esto, y pues para el que esté interesado, con mucho gusto lo invitamos a ese taller o a ese grupo. Bien, vamos a empezar con la parte inicial, que es los aspectos generales, que como les decía, nos vamos a centrar mucho en esto, que son es como los propedéuticos de cualquier tema que uno ve en un posgrado, ¿no? ¿Qué tienes que saber antes para poder entrar en materia? Y bueno, pues como ven aquí vamos a hablar de reglas de interpretación de los indicadores, las mediciones oficiales en México, un concepto que es muy importante que es el análisis fundamental y técnico. Vamos a ver que la gran mayoría de los indicadores son series de tiempo. Entonces vamos a ver ahí algunas cuestiones que es importante saber, los elementos que tienen estas, y pues por último, en este apartado, vamos a hablar de dos indicadores muy importantes que emite el INEGI, que son los indicadores coincidente y adelantado. A propósito de esta discusión de que si estamos entrando en recesión o no, aquí vamos a ver cómo es la interpretación adecuada para poder emitir un juicio al respecto a través de estos dos indicadores. Bien, entonces en la parte de los aspectos generales de los indicadores, como decíamos, ¿no? Para tener una conversación enriquecedora hay que asegurarse de saber cómo interpretar la información que nos transmite el indicador, ¿sí? En estos tiempos, como les decía, que hay tantas discusiones álgidas, a favor o en contra de la situación económica, desgraciadamente lo más común es que los argumentos que dan ambas partes parten de un entendimiento equivocado de los indicadores. Y ahí les van algunos ejemplos de interpretaciones erróneas o de cosas que de repente se escuchan, ¿no? Por ejemplo, esto de que al incrementar los salarios mínimos, pues esto va a afectar de manera importante a la inflación, ¿no? Es algo que oímos mucho. Y bueno, pues aquí obviamente que eso depende de un concepto que se llama masa salarial. O sea, ¿cuántos de todo un universo de personas van a tener un impacto en el salario mínimo? Pues hay que ver el porcentaje de la gente que tiene el salario mínimo y que va a tener un impacto sobre el universo total. Y entonces no es pues cuántas personas van a tener un incremento en el salario mínimo, sino lo que se llama masa salarial, que es el monto total pagado en sueldos y salarios, cómo se va a incrementar por este efecto. Y sí, o sea, efectivamente, aunque el incrementar los salarios mínimos puede tener una incidencia en el efectivo circulante y por lo tanto un impacto en la inflación, pues la magnitud del efecto es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Y entonces, pues eso pues es un supuesto erróneo para hablar de esto. Otra cuestión que se ha hablado mucho, ¿no? Y esto es para los entusiastas de las criptomonedas. Ellos dicen que la emisión de más dinero en la economía no es viable y que las monedas fiat van a perder su valor. O sea, en esta crisis del COVID, pues los bancos centrales emitieron mucho circulante. La Reserva Federal dicen que inundó al mercado de dólares y pues sin embargo eso no ha generado un efecto importante en la inflación, como muchos argumentan, ¿no? Y es que la inflación tiene tres componentes, ¿verdad? Uno efectivamente es el dinero en circulación, pero el otro es la velocidad con que ese dinero circula en la economía. Si ese dinero al emitirse se queda en un sistema financiero que no está dispuesto a dar crédito, pues aunque haya muchos dólares no va a haber un efecto inflacionario. Y el otro factor para determinar si una moneda pierde su valor es el crecimiento de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que si se emiten más monedas a un ritmo igual que al que está creciendo la economía, pues no hay un efecto inflacionario, ¿no? Entonces es otra de las conversaciones que luego se escuchan y que parten de fundamentos equivocados. Algún otro es, por ejemplo, hay periodistas o hay artículos que han hablado del Producto Interno Bruto de México y de Estados Unidos, digamos que en el tercer trimestre, y los comparan de manera directa y
y pues resulta que el de Estados Unidos ha tenido un mejor desempeño que el de México, y pues llegan a hacer ahí artículos periodísticos hablando de la debilidad de México y de las acciones de gobierno, cuando resulta que ambos productos internos brutos no son comparables, como lo vamos a ver hacia adelante. Porque el Producto Interno Bruto de México, para determinarlo de manera anual, toma los PIBs de los 4 trimestres anteriores. Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos toman el PIB del trimestre y lo elevan a la 4, es decir, lo anualizan, ¿no? Y entonces ahí, pues todo un artículo que resultaba que hablaba de la debilidad de México y resultaba que, pues cuando se hacían bases de comparación adecuadas, pues resultaba que el PIB de México era mayor que el de Estados Unidos. Y así es increíble ver muchos análisis, artículos y reportajes que pues parten de un entendimiento equivocado. Otro muy Jorge, común. entonces, perdón, entonces aquí, vaya, es importante conocer la metodología con la que se desarrollan cada uno de los indicadores para ver temas de comparabilidad, tendencias y demás. Totalmente correcto, Hugo. En la sesión vamos a ir viendo cuáles son algunas bases metodológicas básicas para no caer en esas malas interpretaciones, ¿no? Pero efectivamente, una cosa que debemos cuidar es la comparabilidad y las bases de preparación, que como buenos contadores, bueno, pues nosotros debemos ser muy conscientes de eso. Y otro ejemplo es cuando alguien mide la actividad industrial de México y la de Estados Unidos. Pues estas no son comparables directamente porque en el índice de actividad industrial de México se incluye al segmento de la construcción y en el de Estados Unidos no se incluye. Entonces, hacer una comparación directa, pues es erróneo, ¿no? Entonces, ese es el principal mensaje que quisiéramos transmitir en esta sesión. Hay que tener mucho cuidado con las opiniones que da uno para, sobre todo en nuestro carácter de expertos y con nuestros clientes. Oye, Esto Jorge, nos lleva... y de Sí. todas estas, o sea, ¿hay algún consenso o algún órgano regulatorio que defina cuáles son las mejores reglas o metodologías para efectos de determinar estos factores? Claro, claro que sí. En el caso de México, y lo vamos a ir viendo en la presentación, México es vanguardia en el mundo en el tema de indicadores económicos. Tenemos dos organismos muy importantes, que es el INEGI y el Banco de México. Y en general, todos los órganos de gobierno, contrario a lo que se piensa, sí, la manera en que generan información pues cumple con unos estándares que permite tener esa confiabilidad de ellos, ¿no? Entonces, lo vamos a ir viendo aquí, pues los organismos y cómo se garantiza que los datos que generen, pues no tengan sesgos y que sean fidedignos. Bien, entonces, decíamos de, pues no caer en interpretaciones erróneas, lo cual nos lleva a unos principios básicos que como asesores debemos tener para interpretar información económica. Y es algo que yo recomiendo que hagamos mucho, ¿no? Que en lo sucesivo hagamos como profesión. El primero de ellos es el uso de las fuentes directas. Como ya les decía, el INEGI, Banco de México, incluso organismos acreditados como el IMED, pues generan indicadores muy serios, con metodologías muy rigurosas, de manera que cuando nosotros hagamos una interpretación o se nos pida un análisis, pues más que irse a artículos de periódico o a un influencer de redes sociales, hay que irse a la fuente directa, ¿no? Afortunadamente, hoy, como les decía, más que nunca, la información está muy accesible, es una cuestión nada más pues de darle ahí un clic en Google, ¿no? Para ver la fuente directa. El segundo postulado, como ya lo decíamos, es que hay que asegurarse de que se entiende lo que indica el indicador. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Interpretar pues la gráfica o el reporte numérico, verlo muy bien, o sea, ver sus componentes pues antes de emitir un juicio, ¿no? Y eso, nuevamente, como asesores, pues es algo básico, ¿no? Un tercer postulado es, claro que es válido dar una opinión, pero esta debe estar sustentada con un indicador. Hacia juicios que uno oye de que la economía va muy bien, la economía va muy mal, pues esos juicios, pues desde la manera en que se plantean, pues luego se ve que si están sustentados o no. Y esto nos lleva al cuarto aspecto, que no hay que tener una adjetivación superlativa,
ni politización cuando se interpretan los indicadores. No es lo mismo decir la economía está de mal en peor a decir el Producto Interno Bruto ha tenido una tendencia decreciente en los últimos 4 trimestres. Hay un mundo de comparación a la hora de, al ver estas dos aseveraciones, ¿no? Y como les decía, o sea, claro que en conversaciones con amigos pues de reuniones, sí puede uno dar juicios de valor, pero pues en un papel de expertos, eso pues no es tan recomendable. Yo les recomiendo mucho, en YouTube están las juntas trimestrales que hace el Banco de México cuando saca su informe trimestral, y es muy interesante ver cómo el gobernador y los gobernadores, cuando les preguntan su opinión, son muy cautelosos a la hora de darla, ¿no? Siempre basados en alguna gráfica, en algún dato. Y bueno, esto es lo que vamos a promover en esta sesión y en las actividades del taller de economía. Muy bien, vamos a empezar por hablar de la estadística oficial en México, como ahorita lo preguntaba Hugo. La estadística oficial en México está normada en el artículo 26 de la Constitución, que establece la obligación de tener un sistema de planeación para el desarrollo. Para tener este sistema de planeación para el desarrollo, se requiere de un sistema nacional de información estadística y geográfica, el SNIEG. Ahí se establece el mandato de tener este sistema. Y además se establece que un organismo autónomo debe ser quien coordina este sistema, y ese órgano es el INEGI, ¿sí? Entonces, desde la misma Constitución está planteada la necesidad de un órgano que regule la generación de información para un sistema de planeación. Pues este órgano debe tener autonomía. Esto significa que ningún gobierno puede tener injerencia pues, en las decisiones o los criterios de la generación de la información. Debe tener objetividad y capacidad técnica. Es decir, pues toda la información estadística y geográfica debe estar emitida en base a métodos rigurosos, ¿verdad? Métodos estadísticos rigurosos. Y eso debe llevar una objetividad. Debe ser transparente, y esto quiere decir que tiene que estar accesible para todos, y pues tiene mecanismos de rendición de cuentas muy claros. Y otra cosa muy importante es que debe este sistema involucrar la participación activa de la sociedad. Es decir, o sea, la generación de indicadores no es nada más un tema de que pues lo que diga el INEGI, ¿no? Tiene órganos consultivos donde pues organismos, instituciones de educación, personas pueden emitir opiniones acerca de la relevancia y veracidad de ciertos indicadores. Y existen los mecanismos para ello. Entonces, pues el INEGI tiene una estructura de gobierno corporativo y de autonomía muy sólida que, no sé ustedes, ¿verdad? Pero siempre que el organismo emite algún dato del comportamiento económico, de variables demográficas, pues nadie, o prácticamente nadie cuestiona su veracidad. Todas las dan como datos fidedignos, ¿sí? Este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, bueno, pues regula a todas las unidades del Estado que generan información, ya sea gobiernos, municipios, secretarías, todos los órganos en cuanto a la emisión de información están regulados por este sistema, que como ya decíamos es coordinado por el INEGI, y bueno, toda esta información se organiza en 4 subsistemas, y además se cuenta con producción y difusión de información de interés nacional, ¿sí? Ahí están las funciones básicas del INEGI, que es producir información estratégica y geográfica, regular las actividades estadísticas y geográficas, coordinar al SNIEG, como ya decíamos, ser fuente de información estadística y geográfica para la sociedad y el Estado, promover el uso de la estadística y geografía y oficiales, y algo muy importante que es conservar la información. El INEGI pues tiene una junta de gobierno. En diciembre de 2021 se designó apenas a Graciela Márquez como la nueva presidenta de la junta de gobierno del INEGI. Es alguien que, hay que decirlo, estaba muy cercana al gobierno actual. Ella fue secretaria de Economía
y bueno, pues se relevó en funciones a Julio Santaella, que pues había tenido un reconocimiento muy amplio por su desempeño. Y bueno, aunque fue criticada esa sustitución, yo considero que la autonomía, el rigor técnico y conocimientos de Graciela Márquez deben asegurar que pues el INEGI continúe siendo una institución sólida, autónoma y que emita información de confianza para todos. ¿Y esto por qué? Es porque la misma estructura tiene una junta de gobierno donde pues las opiniones de todos cuentan de la misma manera. La presidenta del INEGI pues es la figura sobre todo de pues comunicación y de representación del INEGI, pero las decisiones se toman en base a un modelo de asignación de responsabilidades muy riguroso. Además de que los requisitos para ser miembro de la Junta de Gobierno pues también son muy relevantes, ¿verdad? Hay temas de edad, de que sean mexicanos por nacimiento, y uno muy importante es que sea un profesional distinguido en materias afines a la estadística, geografía o economía, y que haya ocupado importantes cargos en el sector público o privado relacionados a estas capacidades. Fue muy sonado el caso de Paloma Merodio, que a ella la designó Enrique Peña Nieto en 2017, y la discusión fue muy grande porque no cumplía con este requisito de tener experiencia relevante durante los últimos 5 años. Y era una figura muy cercana al en ese entonces secretario de Hacienda. Entonces, mucho se interpretó de que pues su entrada al INEGI pues tenía una implicación de que el gobierno iba a tener también injerencia en los criterios y en la gobernanza del INEGI. Eso afortunadamente no ocurrió y como decíamos, pues hay varios mecanismos que garantizan la independencia y solidez del INEGI. Bueno, el INEGI, como ya decíamos, tiene 4 subsistemas de generación de información, subsistemas nacionales de información. Aquí pues están los 4, está el subsistema de información demográfica y social, el de información económica, el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, y el de geografía, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano. Ahí vienen pues, las fuentes de información que usa el INEGI para cada uno de los apartados, y vienen algunos ejemplos, ¿no? En realidad esto es solo una muestra de toda la información que genera INEGI y que difunde a través de indicadores. Pues en esta sesión sobre todo nos vamos a enfocar a la parte de los indicadores económicos. Pero como les decía, en realidad hay mucha información disponible que, por ejemplo, cuando a mí que me toca a veces hacer planes de negocio o presupuestos o proyecciones de empresas, pues nos vamos a las fuentes y a la información muy estratificada y detallada que tiene el INEGI de muchas variables económicas y demográficas. Recomiendo que pues alguna vez entren ahí a los reportes que hay en las páginas, que aparte están muy intuitivos y son exportables para interactuarlos con bases de datos en las empresas y generar información que nos permita sacar, por ejemplo, correlaciones entre ciertas variables económicas y el desempeño de una empresa, por ejemplo, de una institución, de un gobierno, etcétera. Y más ahora con las herramientas que permiten automatizar esa extracción de información con la información de una empresa y sacar visualizaciones en tiempo real. La verdad es que el INEGI facilita mucho pues el hacer esos análisis a diferencia del pasado, pues gracias a la tecnología, ¿no? Oye, Jorge, una pregunta. Sí, Hugo. Veo que en el tema económico ya hacen referencia a encuestas en establecimientos. No sé si estas encuestas se refieran a, digo, en el pasado me ha tocado que de repente llega el INEGI con alguna empresa y entre comillas le pide voluntariamente a fuerzas que llene cierto cuestionario, pero pareciera que se lo piden que lo llene cada determinada periodicidad y demás. Entonces, no sé si esos cuestionarios se refieran a eso, donde seleccionan
determinado grupo de empresas o determinada empresa y constantemente le están pidiendo información. Sí, se refiere justamente a esas, Hugo. Al propósito de esas que no están en el temario de hoy, pero sí quisiera comentar rápidamente de ellas. Todas esas encuestas que de manera aleatoria, a través de ciertos mecanismos que tiene el INEGI para tomar una muestra durante cierto tiempo a empresas, viviendas, comercios, permite generar lo que se llama indicadores de coyuntura para medir el ánimo entre, por ejemplo, los hogares y las empresas. Preguntas, sobre todo hay un indicador por ejemplo, el indicador de consumo, tiene 5 preguntas básicas donde te dicen, bueno, comparado a hace 12 meses, ¿tu situación económica está mejor o peor? Hacia los 12 meses siguientes, ¿crees que tu situación estará mejor o peor? Son preguntas de este tipo y generan pues una estadística muy interesante. Sí, sí es cierto lo que dices. A mí, trabajando en alguna empresa, me tocó que, pues decíamos, China, ahí vienen los del INEGI, ¿no? Pues sí duró cierto tiempo y luego ya no volvieron a llegar. Pero sí decir que esa información, cuando ya se concentra, se ha visto que lo que dicen esas encuestas tiene una correlación muy alta con el desempeño futuro de la economía a través de indicadores como el IGA o el Producto Interno Bruto. Entonces, aunque son encuestas de opinión, porque ahí no hay datos duros, ya a la hora de ver su interpretación, sí te permite tener inferencias muy valiosas hacia adelante, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, la cuestión con el INEGI es que a veces es molesto contestar estos cuestionarios, como dice, a veces parece que es a fuerzas, pero realmente generan información muy valiosa. Sí hay que decir que un tema de oportunidad en México, a diferencia de otros países, donde pues hay una prioridad muy importante a la generación de información y las empresas e individuos de manera general pues dan datos que se vuelven estadísticas y luego información. En México hay mucho recelo para proporcionarla. Y se entiende en el caso de México por la cuestión de seguridad, pero realmente sí hay que entender que una sociedad más abierta y más transparente, en donde la información se pueda generar de manera natural, nos va a permitir tomar mejores decisiones hacia adelante. Pero sí, Hugo, respondiendo a tu pregunta, son precisamente esas encuestas que en el caso de las empresas sale uno que se llama indicador de confianza empresarial. Y ese sale de manera trimestral, me parece. Gracias. De manera mensual, perdón. Muy bien. Dentro del INEGI hay un ciclo de actualización de información económica. Esto para que, pues, a través de los indicadores que genera el INEGI, siempre se refleje la realidad de México. Entonces, pues, se tienen que modernizar metodologías, adecuar ciertas estadísticas, integrar nuevas estructuras productivas y fuentes de información, y sobre todo, pues, adoptar recomendaciones y mejores prácticas internacionales. Entonces, todo ese es el ciclo de actualización de la información económica, es cuidar que se mantengan vigentes las estadísticas e indicadores que genera el INEGI. Ese ciclo se compone de censos económicos. Los censos se hacen de manera ininterrumpida desde 1930, se hacen cada 5 años y el más reciente fue en 2019. Y pues estos censos dan información con gran nivel de desagregación, pues información geográfica a un nivel pues prácticamente por manzana, información sectorial con casi 1000 clases de actividad e información temática e histórica. Nuevamente, ustedes pueden entrar ahí a las bases de datos del INEGI y, por ejemplo, extraer un municipio y ver, por ejemplo, la actividad de educación. Ustedes bajan toda la base de datos y van a ver todas las unidades económicas que se dedican a la educación, ¿no? Ahí está, pues, la institución, muchísima información que para la hora de hacer análisis financieros y económicos es muy útil. Y como decía, es muy fácil de extraer. Todo eso se logra a través de estos censos económicos. También hay un sistema de cuentas nacionales que mide de manera organizada actividades productivas
gastos de ingresos en hogares, empresas, gobierno y sector externo, y cómo hay interacción entre los agentes económicos, incluidos los del extranjero. También se cuenta con un sistema, el que tú referías, Hugo, de encuestas económicas nacionales, que suministran información estadística para hacer un análisis sobre el comportamiento de los principales sectores de la economía. Pues se hacen con cierta periodicidad. Ahí ahí están las encuestas por el sector económico. Son 5 sectores, bueno, son cinco sectores, y las encuestas que se hacen al respecto. Como les decía, estas son muy útiles, o han demostrado ser muy útiles para inferir el comportamiento futuro de la economía. Y finalmente hay un clasificador único regional, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Este es un sistema que codifica todas las actividades económicas y que está estandarizado con Estados Unidos y Canadá, sobre todo para facilitar la comparabilidad entre sectores económicos para los usuarios de la información. Entonces, como ven, es un ciclo muy sofisticado, muy importante, y que permite tener vigencia para los indicadores económicos que tenemos. Porque una pregunta, sobre Claro. todo las fuentes de información comparada con otros países, o sea, los censos normalmente se hacen cada 10 años o digamos aquí los criterios son diferentes en cuanto a periodicidad de tiempo para obtener esa información. Sí, hay un censo que es muestral, que esos son cada 5 años, pero hay un censo económico completo que efectivamente ese es cada 10 años. Uno es el de cada 5 años es un estimador oportuno del que se hace cada 10 años, ¿no? Pero sí, o sea, se hacen cada 10 años los censos más completos. Muy bien, bueno, pues aquí están los indicadores económicos nacionales. Acuérdense que son 4 subapartados. Aquí está la lista de los que son de la parte económica. Vienen ahí también su año de generación por primera vez. Y pues como les decía, es un sistema de indicadores muy completo. Diríamos prácticamente que cada semana hay un indicador que lanza el INEGI. Siempre hay datos ahí muy interesantes que se ven. Yo por mi parte, los sigo a través de redes sociales, en las perfiles corporativos del INEGI, o de su titular, antes Julio Santaella, ahora Graciela Márquez, y ahí pues muestran vistas muy claras y muy sencillas de interpretar de estos indicadores. Adicionalmente, hay un calendario, hay un calendario que ya se emitió el de 2022, donde se puede ver pues cuáles son las fechas de emisión de estos. Algo importante es que la emisión de estos indicadores no está sujeta a factores políticos. Hay un calendario que se tiene que respetar por ley, y que, como les digo, es muy interesante pues verlos de manera rápida, ¿no? Un servidor por ahí les comparte muchos de estos todos los viernes ahí cuando mando ciertas visualizaciones. Muchos de ellos vienen del INEGI. Bien, ya vimos la parte de la generación de información en México, y ya vimos que el organismo encargado de ella es el INEGI. Ya vimos su importancia, ya vimos la facilidad que se tiene para pues contar con información de primera mano, que es fidedigna y oportuna. Y vamos a pasar a otro apartado, otro subapartado del apartado de aspectos generales, que es el análisis fundamental y el análisis técnico. Normalmente cuando se emiten opiniones por parte de expertos económicos, ellos realizan pues estos dos tipos de análisis, ¿verdad? Nosotros no somos expertos, sobre todo en la parte de análisis técnico, pues sí es una especialidad muy sofisticada, ¿no? Donde hay que tener conocimientos de econometría, de matemáticas y de estadística, pero afortunadamente estos análisis técnicos sí están disponibles, y pues cualquier persona con un conocimiento básico, al leerlos puede comprender las diferencias de esos análisis técnicos. ¿Qué es el análisis técnico? Básicamente tomar muchos datos estadísticos
para inferir tendencias y puntos de inflexión en el comportamiento de una variable económica. Se ponen a ver montones de datos históricos y a través de su comportamiento, pues se determinan, como podemos ver en la parte de abajo, resistencias, o sea, un punto a partir del cual el indicador ya no va a subir, soportes, o sea, un punto a partir del cual ya no va a bajar, o las rupturas, ¿no? Que es cuando ya rompen esos soportes. Y bueno, pues cosas como el tipo de cambio, como el desempeño, pues, de cualquier variable macroeconómica. Hay muchos reportes de análisis técnico que nos permiten ver esas inferencias. Normalmente tienen un enfoque de corto plazo, o sea, yo quiero saber el tipo de cambio, pues de cuánto va a ser la siguiente semana o el siguiente mes. Ahí es donde el análisis técnico tiene mucha relevancia, ¿sí? Cuando un indicador va a la baja así de manera decidida y sin interrupción, y esto es parte del argot, ¿no? Se dice que es un indicador que está en etapa bearish, que es un oso, ¿verdad? Y es bearish porque el oso arremete hacia abajo. Y cuando un indicador está pues hacia arriba, pues así como imparable, está sube y sube, se le dice que es un indicador que está en etapa bullish, porque pues un toro, la traducción es bull, el toro arremete de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, siempre que vean ahí en las noticias un osito, pues es pues una señal de preocupación. Oye, Jorge, una pregunta. Sí. Ahorita que mencionas esto del análisis técnico, digamos que el análisis técnico es muy común en el tema de las acciones, ¿no? Para analizar una acción, los comportamientos y demás. Y ahí ya se tienen ciertos patrones de gráficas para determinar, digamos, si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo. Vaya, no sé si ese tipo de gráficas o ese tipo de análisis técnico de acciones se aplique a este tema de economía, de otros Claro, indicadores. por supuesto que sí. Una variable como el tipo de cambio, como las tasas de interés, como el riesgo país, ¿sí? Como valores de ciertos commodities, el desempeño pues sobre todo esto aplica mucho a cosas que tienen información diaria, ¿no? Pero sí hay muchas variables macroeconómicas que usan el análisis técnico para, pues para predecir sus comportamientos. Aunque ciertamente el que de primera instancia se usa es pues para los mercados accionarios, ¿no? Una cosa muy importante de los análisis técnicos es que por eso las firmas de inversión, estas como Morgan Stanley o JP Morgan, que hacen análisis de mercados, de acciones, pues ya es un paso muy natural hacer el análisis de variables macroeconómicas. Y entonces, aunque pues son dos cuestiones diferentes, normalmente quien hace este tipo de análisis son las mismas, el mismo tipo de institución. Y el otro, que es más familiar para nosotros, es el análisis fundamental. Esto, pues aterrizado al caso de una empresa, es comparar su valor actual, digamos que su valor contable, contra su valor intrínseco. O sea, el valor real que tiene, ¿no? Si ven que ese valor real es mayor que el valor contable, pues ahí le querrían comprar una acción, ¿no? De esa compañía. Y si es al revés, es cuando venden. Ese mismo tipo de análisis fundamental que lo acabo de describir para una empresa, pues se puede hacer hacia un sector económico, hacia pues un país, para comparar países. Es más bien un análisis cualitativo que sí usa factores de indicadores o parámetros, pero que a diferencia del técnico, en donde es puramente matemático y estadístico, en el fundamental es un poco pues más estratégico. Ese análisis, aquí hay un ejemplo de análisis fundamental, el de la derecha, donde se compara la evaluación o la interpretación de la situación en México y Brasil, ¿sí? Y bueno, pues usan ciertos indicadores como el múltiplo precio equity, que es para los mercados accionarios de México y Brasil. Vienen una otra serie de indicadores. Estos están muy enfocados a un
una muestra de empresas tanto de México como Brasil. Y bueno, pues la conclusión no es nunca algo absoluto, ¿no? Normalmente la conclusión es del tipo de, bueno, estos 3 indicadores tienen más solidez en México, pero estos 2 en Brasil, por lo que de manera general pudiéramos decir que recomendamos que pues haya inversiones hacia México, pero en o sea, son conclusiones de ese tipo más que decir es México o es Brasil, ¿no? Es así mucho cuando se hace el análisis fundamental. Normalmente hay 2 tipos, ¿verdad? Partir de lo general hacia lo particular, que se le llama top-down, o de lo particular a lo general. Son diferentes visiones, ¿no? Pero como les decía, es un análisis con el cual estamos más familiarizados como contadores, porque en una empresa, cuando nos ponemos ahí a ver razones financieras, ver la solidez de sus ventas, de sus clientes, todo eso es análisis fundamental. Entonces, en una variable económica, pues es trasladar eso hacia ella, ¿no? Y aquí, pues, otro ejemplo, ¿verdad? El análisis técnico y fundamental del tipo de cambio. Por ahí me tocó, este cuadro lo hice yo en algún artículo que me tocó escribir. El análisis técnico, pues para el tipo de cambio hay que sacar promedios móviles, soportes, resistencias. Es un poco como el cuadro de la derecha, ¿no? Donde un analista hace pues una especie de análisis técnico de Bitcoin, ¿sí? Bueno, volviendo al tipo de cambio, tenemos el análisis fundamental, que en el caso del análisis fundamental del tipo de cambio hay que verlo por el lado del enfoque de flujos. ¿Cuántos dólares entran y salen a un país? ¿Verdad? Esa es parte del análisis fundamental, de flujo, perdón, el enfoque de flujo, y pues esas entradas y salidas, pues si son en inversión extranjera, si son en turismo, en remesa, todo es el enfoque de flujos. El enfoque de activos es ver las acciones que está tomando el Banco Central con respecto a la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que emite, que está en circulación, las tasas de interés, si las sube o las baja, cómo está controlando la inflación. Y un tercer apartado del análisis fundamental del tipo de cambio es el enfoque especulativo. O sea, ver ahí los mercados de futuros financieros para ver si las apuestas contra una moneda están creciendo, a favor o en contra están creciendo o disminuyendo. Todo eso se hace en la parte de análisis fundamental, y ese análisis técnico es pues todas esas gráficas donde vemos pues en los comportamientos, posibles techos, resistencias, etcétera. Por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, para responder la pregunta mágica, ¿no? De que si va a subir o bajar, pues cualquier analista serio tiene que hacerlo a través de el análisis fundamental y el análisis técnico. Jorge, una pregunta. Yo ahorita Sí. que tocas el tipo de cambio, no sé si haya algún análisis o con tu experiencia que digas, por ejemplo, para el tipo de cambio es más exacto el análisis fundamental o el análisis técnico, o si en épocas de inflación es mejor uno que otro, o qué. Sí. No, yo creo que tiene que ser una combinación de ambos. El análisis técnico sobre todo sirve para ver en el corto o el largo plazo, perdón, en el corto plazo, posibles recaídas o subidas, ¿no? Es más bien uno como que de oportunidad. O sea, oye, que sé que va a bajar el tipo, va a subir el tipo de cambio, pues compro ahorita dólares para luego venderlos, ¿no? Pero esa coyuntura pues nada más te dura cierto tiempo. El análisis técnico tiene más ese enfoque de corto plazo. El fundamental se basa más en, no importa los brincos o caídas así del día a día, lo que hay que ver es hacia largo plazo qué tan sólido es un indicador, ¿no? Entonces, yo creo que se debe hacer una interpretación de los dos. Al respecto, yo creo que hay un reporte en la encuesta de expectativas de los agentes económicos que mensualmente emite Banjico. Ese sale creo que el primer día de cada mes o los primeros días, y ese es una media y una mediana de las proyecciones de tipo de cambio de 30 y tantas instituciones, pues organismos financieros, bancos, banca de inversión, consultoras,
de cómo ven el tipo de cambio y ahí te muestran cómo, pues, cómo es el diagrama de distribución, ¿no? O sea, si todas las proyecciones o la mediana se concentra en cierto dato y te lo ponen para los siguientes 3 meses, 12 meses, y cómo se van ajustando las expectativas. Pero obviamente que se sale de hacer los dos análisis, nada más que ahí ya te ponen las conclusiones, ¿no? Y ya te ahorran todo lo que se lee de los análisis fundamental y técnico. Pero tienen que ser los dos. Okay. Muy bien. Todo esto fue para hablar del análisis fundamental y análisis técnico. Quisiera hacer un paréntesis ahí al respecto de que, pues ahora con la venta de Citibanamex, ¿no? La intención de venderlo. Y nuevamente, ¿verdad? Se oyen muchos comentarios, muchas opiniones, que si la 4T, que, en fin, o sea, en realidad todo eso, pues yo creo que son más bien especulaciones, ¿no? Y las especulaciones no, pues no apoyan mucho, ¿no? Y entonces más bien, pues en el caso de Citibanamex, hay que hacer el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿verdad? Para poder tener una opinión seria al respecto. Yo, para quien me lo pida, ahí tengo un análisis fundamental que hizo Morgan Stanley hacia esa posible venta de Citibanamex. Y la verdad es que es muy distinto, ¿no? Ya ver un análisis pues más riguroso para ver las posibles causas de la venta de Citibanamex. Claro que está el factor de incertidumbre política, no se puede ignorar, pero pues al parecer, según este análisis, y coincide con varios otros que se han emitido, la creciente competencia de las empresas fintech, la posibilidad de obtener mayores retornos en Estados Unidos que en México a través de las recompras de acciones de Citi en Estados Unidos, y las regulaciones cada vez más grandes que en Estados Unidos le pidió, en este caso la SEC a Citigroup en Estados Unidos, de indicadores de solvencia y de capitalización, lo llevaron a Citi a vender varias unidades o a querer vender varias de sus unidades en otros países, ¿no? Algo así decía el resumen. Pero como les decía, es ya muy diferente ver un análisis de este tipo a formar parte de las conversaciones que pues ahorita abundan, ¿no? Muy bien. Todo esto fue para hablar del análisis fundamental y análisis técnico. Y ahora lo que vamos a ver son las series de tiempo. Prácticamente todos los indicadores económicos relevantes son series de tiempo, ya que su interpretación adquiere relevancia cuando se comparan diversos periodos. Es decir, un indicador per se en un mes o en un momento dado, pues como que no nos dice gran cosa, ¿no? En cambio, su comportamiento a través del tiempo ya se vuelve relevante. Entonces, es por ello que casi todos los indicadores son series de tiempo. Ya decíamos, no son relevantes de forma aislada, sino al compararse con otro periodo. Y la manera en que se hacen las series de tiempo es que se incorporan a un índice, tomando siempre un periodo base. ¿A qué nos referimos con esto? Pensemos, por ejemplo, en la producción industrial pues de cierto periodo, y tiene un valor, el que sea. Si a ese valor le asignamos pues un valor de referencia de 100, los siguientes periodos, ya habiendo fijado ese valor de la producción en ese mes, si sube o si baja, se va a transferir al índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ese indicador, ahí ya no tiene tanta relevancia el valor económico de la producción industrial, porque lo que queremos ver es la comparabilidad, ahí más bien es ver cómo se desempeña el indicador. Por ejemplo, en este periodo que tiene base 100, digamos que eso es en el tiempo 0. Y si en el tiempo 1 la producción industrial bajó a cierto valor, bueno, pues el índice bajó a 95. Quiere decir que en el índice 1 el indicador está 5% por abajo del periodo base. Si en el tiempo 2 el indicador pues se va a 114, pues ahora está 14% arriba del periodo base. Y así sucesivamente, ¿no? De manera que, como les decía, lo que importa es la comparación entre el periodo actual y el periodo base. Aquí, por ejemplo, 114 entre 95 nos da un incremento
contra el periodo base de 20%. Y bueno, otra cosa muy importante es deflactar los índices. Tenemos un valor de producción aquí en la parte de abajo y tenemos ciertos índices de precios, ¿no? Bueno, pues deflactarlo no quiere decir más que excluirle el índice de precios. Vean, por ejemplo, en febrero, pues es de 111.2 el valor de la producción, pero quitándole el efecto de índice de precios de 102.1, pues el índice real es de 108.91, ¿sí? Son unos aspectos básicos de las series de tiempo. Y otra cuestión muy importante es, si ven aquí, yo determiné que cierto valor de producción en cierto momento era, pues, mi partida, ¿no? Mi periodo base. Pero a veces, pues, los indicadores van cambiando el periodo base, ¿no? Porque pues los valores de repente van perdiendo relevancia. A eso se le llama normalizar el índice, o sea, actualizar el periodo base. Oye, Jorge, y ahorita que mencionas eso de actualizar el periodo base, eso lo hemos visto, digamos, recientemente con el INPC. ¿Hay algún criterio para determinar cuál es el criterio base o en qué momento se dice se requiere un nuevo periodo base? ¿Cómo funciona eso? Sí los hay. Están regulados en... no, mira, aquí no sé cuál es la ley específica que determina estos criterios, pero sí existen estos. Y otro factor muy importante es que ciertos organismos como el Fondo Monetario Internacional o algún otro, para efectos de comparabilidad entre países, hacen recomendaciones de actualizar los periodos base. Normalmente México pues se ha adherido casi siempre a ellos, ¿no? Si quieres eso luego te investigo, Hugo, en dónde está normado, cuándo deben actualizarse los periodos base. Okay, gracias. Sí, por nada. Bueno, otro factor, ya veíamos que pues manejando series de tiempo, ahora lo importante es hacer comparaciones, ¿no? Y una muy importante que se usa es la tasa anual. Como ya decíamos en la introducción, a diferencia de Estados Unidos, donde se maneja una sola tasa, que es la tasa anualizada. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando ven los indicadores que se generan en Estados Unidos, ahí solo te hablan de la tasa anualizada, o sea, la del trimestre llevada a la 4, la mensual elevada a la 12 y así sucesivamente. En cambio, en México, normalmente los reportes del INEGI muestran diversas tasas de variación anual, como diciendo, pues entre más damos es mejor, ¿no? Pero eso de repente lleva a malinterpretaciones del indicador porque todos se refieren a la tasa anual. Y todas esas que vemos a la izquierda, erróneamente todas, pues se habla de ellas como si fuera la tasa anual. La que más usa el INEGI es la tasa de 12 meses, por ejemplo, para la tasa anual. Pues si estamos en abril, nos vamos 12 meses atrás y sacamos la tasa anual, ¿no? El nombre correcto es la tasa de 12 meses. El término de tasa anual solo se refiere para años completos, ¿no? Ahí sí es correcto decir tasa anual. Pero también hay una tasa promedio anual que te saca el promedio de 12 meses de un periodo entre el promedio de 12 meses del periodo anterior. Esta, por ejemplo, es muy utilizada en Estados Unidos. Otra es la tasa acumulada en el año. Por ejemplo, si estamos en septiembre, para hablar de la tasa acumulada, pues vamos de diciembre del año previo a septiembre del año actual. Y la tasa anualizada, que es la que les decía que normalmente van a ver que se usa en Estados Unidos, que pues es tomar un periodo y elevarla a los periodos del año, ¿no? Entonces, también he visto que mucha confusión se deriva de esto. A la derecha, ustedes lo que ven son unas notas de periódico, de publicaciones que salieron al mismo tiempo o casi al mismo tiempo y vean cómo hablan de datos diferentes. Datos diferentes, aunque se está refiriendo a la entre comillas, tasa anual a un mismo periodo, ¿no? Y entonces, como les decía, esto parte de, bueno, ¿a cuál tasa te refieres cuando dices tasa anual, no? El INEGI siempre especifica en sus reportes el periodo al que se refiere. Entonces, pues mi recomendación es que tengan mucho cuidado a la hora de ver
cuando se difundan ciertos datos, a qué tipo de tasa anual, entre comillas, se refieren, ¿no? Y que de manera correcta, siempre la que hay que buscar es la tasa de 12 meses, que pues esa es normalmente a la que nos referimos cuando decimos tasa anual. Muy bien. Ahora, hay otra cuestión con las variaciones anuales, y esto tiene que ver con el famoso efecto base, ¿sí? Hacer una comparación anual, o sea, de este mes contra contra el mismo mes del año anterior, puede ser muy peligroso, y las conclusiones pueden ser erróneas. Porque pues el indicador, esta interpretación se vuelve muy susceptible al periodo base. ¿A qué nos referimos con esto? Vean, por ejemplo, en esta serie de tiempo, donde pues tienes 12 meses y ves un incremento del 19%. Pero ¿qué pasa si nos corremos un periodo hacia atrás? Nada más nos corrimos un periodo hacia atrás y vean cómo cuando queremos explicar la variación anual, pues la gran diferencia que hay entre estas tan solo por recorrernos un mes. Y si luego nos recorremos un mes hacia adelante, pues vean también cómo la interpretación cambia demasiado, ¿no? Esto sobre todo fue muy notorio ahorita que tuvimos el año 2020, el año del COVID, en donde las comparaciones contra 2021, pues no van a ser correctas, ¿no? Por esos efectos base que existen. Estas altas tasas de inflación que estamos teniendo actualmente, sí hay un factor que es el incremento de los precios, pero una buena parte de esa inflación viene del efecto base, ¿sí? Que estábamos partiendo de un periodo, pues donde incluso hubo disminución de precios durante 2020, y si esa es tu base de comparación contra el incremento actual de 2021, pues es evidente que ahí hay un efecto porque la base de comparación es muy baja, ¿sí? Entonces, siempre que veamos análisis de comparaciones anuales, hay que ser muy cuidadosos, y si vemos brincos muy pronunciados, pues siempre habrá que tener mucha curiosidad de saber cuál es el efecto base. Y esto, por cierto, de manera mañosa, muchos gobiernos, aquí y en cualquier lado, lo usan para, pues en el caso de que sea a su favor, para sobredimensionar el desempeño de su gobierno, o lo usan de manera correcta cuando es en contra, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso para hacer una interpretación adecuada. Otro efecto muy importante al tomar un periodo base es que al compararlo nada más año contra año, no sabemos mucho sobre la trayectoria de la serie. Vean ustedes las dos de arriba, y en ambas hay un crecimiento entre el periodo 1 y el 12 de 20%. Pero por supuesto que la interpretación cuando vemos el comportamiento mes a mes es muy diferente entre ambas, ¿no? Entonces es por eso que la serie de tiempo normalmente se ve durante periodos largos, ¿sí? Para no caer en estas conclusiones engañosas. Otra cuestión muy importante con las series de tiempo es que hay un factor que se llama estacionalidad. La estacionalidad puede distorsionar las variaciones que se dan entre un periodo y otro, por lo que normalmente las series se dice que se desestacionalizan, ¿sí? Porque pues hay efectos que pueden distorsionar el análisis. ¿Cuáles son los factores que afectan a la estacionalidad? Bueno, primeramente hay un efecto de calendario, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una estadística de la afluencia diaria en el metro, en la Ciudad de México. Como pueden ver en la parte de la derecha, la afluencia cae los sábados y domingos, ¿verdad? Porque son días de no trabajo. Entonces hay estos efectos calendario. Otro muy común, por ejemplo, en las empresas es, pues quieres medir el número de horas trabajadas, pero resulta que en un año la Semana Santa coincidió en ese año y en el otro no. O por ejemplo, los efectos de año bisiesto, ¿sí? Entonces, si esos los metemos a la serie de tiempo y queremos comparar un periodo con otro, pues no va a ser correcta la comparación. Otro, pues son los factores climáticos. Por ejemplo, vean ustedes, aquí está el índice de precios del aguacate, ¿sí? Vean cómo
la gráfica de la derecha tiene ciertos picos, ¿no? Hay cierta inflación muy alta en ciertos periodos cuando pues ya la fruta madura y está disponible en el mercado, ¿no? Eso se puede ver en la gráfica de la derecha, que es en abril y mayo, donde normalmente pues se da la inflación más alta en el aguacate. Entonces los factores climáticos también te pueden afectar en la serie de tiempo. Otro muy importante son las decisiones de las instituciones. En la gráfica de abajo a la izquierda, vean cómo, sobre todo en la que está de barras, está la tasa de crecimiento de los ingresos presupuestarios. Vean cómo en el mes de marzo la variación es muy positiva porque pues ahí es temporada de declaraciones anuales y de pago de impuestos. Y en la parte final del año, cuando los ingresos petroleros normalmente tienen su pico, ¿no? Entonces, este factor de las decisiones de instituciones también afectan a la serie de tiempo. Y otro más es las expectativas de los agentes económicos. Por ejemplo, las empresas de juguetes incrementan los inventarios justo antes del Día del Niño y de la Navidad, ¿sí? Entonces, todos estos factores estacionales, si no los quitamos, o lo que es lo mismo, si no desestacionalizamos la serie de tiempo, nos distorsiona el análisis. Esto lo podemos ver en este ejemplo, donde pues está un caso construido. Tenemos el Producto Interno Bruto del 2016 y del 2017, sus incrementos, pues con la salvedad de que 2016 fue un año bisiesto, ¿sí? Si nosotros no descontamos ese efecto, vean cómo en la serie sin corregir, ahí está el valor del PIB que pasa de 300 a 308 días, y entonces la variación entre un año y otro es del 2.9%, una variación pronunciada, ¿no? Pero luego para el siguiente año, pues la producción cae y pues el crecimiento solo es del 2.04. Cuando la serie se corrige, quitando el efecto de un día calendario, pues vean cómo el incremento en el segundo periodo no es de 2.90%, sino solo de 2.6%, y pues también el siguiente periodo la caída no es, en el crecimiento no es tan pronunciada, es de 2.32 contra un 2.04, ¿sí? Igualmente, ha habido análisis o reportajes en periódicos donde por no tomar la serie desestacionalizada, pues se decía pues que la economía se estaba desacelerando mucho, cuando pues lo que faltaba era quitar ese efecto, ¿verdad? Y entonces, aunque sí había una desaceleración, no era del nivel que se pretendía al ver el efecto calendario. Entonces, pues, ya hablamos un poco de la estacionalidad y de cómo es necesario desestacionalizar la serie para tener un análisis más adecuado. Todas las series de tiempo normalmente tienen 4 componentes que los economistas y econometristas pues la descomponen en estos 4 componentes para tener una visión más clara del comportamiento de la serie, ¿verdad? ¿Cuáles son esos componentes? Pues la tendencia. La tendencia es muy clara, ¿verdad? Saber si va hacia abajo o hacia arriba. Ya habíamos hablado de la estacionalidad, que esa estacionalidad pues son esos factores que pueden alterar la interpretación del indicador. Normalmente la estacionalidad se refiere a corto plazo o periodos de un año, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí abajo la estacionalidad pues es casi perfecta, ¿no? Quiere decir que hay momentos en un año en donde pues hay un pico, ¿sí? El otro factor es el ciclo. El ciclo es como la tendencia, pero sobre periodos de tiempo muy largos, muy largos, que pues por lo mismo no es observable, ¿no? No se puede uno dar cuenta en qué parte del ciclo se encuentra. Y finalmente hay un factor aleatorio que pues ese lo van a tener todas las series de tiempo. Entonces, lo importante para nosotros es que podamos ver una serie suavizada. Vean, por ejemplo, aquí dice serie ajustada por estacionalidad y de tendencia ciclo. Esta de arriba que dice tendencia ciclo, le quita los factores estacionales y aleatorios, y pues aquí ya es más visible un comportamiento, ¿no? Ya podemos ver, pues sí que la tendencia que tiene,
y su momento de ciclo en periodos largos, ¿verdad? Es muy diferente a ver una serie donde están los datos diarios y pues uno no puede detectar nada, ¿no? Es como esa manera de ejemplo, ¿no? De la industria de la construcción. La de arriba, pues son los datos así, tal cual, ¿no? Y como que se puede ver una tendencia de crecimiento y también alguna estacionalidad, pero cuando la serie se suaviza y queda como serie tendencia ciclo, que es la de abajo, es la línea más suavizada, pues ahí es más fácil, ¿no? Interpretar o ver qué comportamiento está teniendo una serie económica. Entonces, pues aquí lo importante es que cada vez que vean ustedes una serie de tiempo que tenga una variable económica, pues lo mejor es que esté deconstruida en su serie de tendencia ciclo, como es esta de abajo, ¿no? Porque esa sí te permite ver de manera más clara el comportamiento de una variable. Aquí hay unos ejemplos más. Vean, por ejemplo, es uno de algo que preguntaba Hugo, el indicador de confianza empresarial. Pues la línea azul son los datos tal cual, pero la línea roja ya está ajustada para presentarse de tendencia ciclo, ¿sí? Igual aquí, por ejemplo, vemos la producción minero-metalúrgica. Aquí te aclara que la serie ya está desestacionalizada. ¿Qué quiere decir desestacionalizada? Que ya le quitamos todos esos efectos que decíamos de calendario, de clima, todas estas cosas. Y esa serie desestacionalizadas son las barras, ¿sí? Que esas ya es más correcta su interpretación. Y la de tendencia ciclo ya nos permite ver pues con claridad una tendencia, ¿no? Por ejemplo, la de abajo, esa nada más está desestacionalizada, ¿sí? No es posible ver la tendencia ciclo. Algo muy importante que se me pasó decirles es que la única serie que no se ajusta por estacionalidad es la inflación. Esa sí, de hecho, cuando hay picos, pues te explican que pues hay ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, en agosto, en agosto, septiembre, cuando es el regreso a clases, pues hay un impacto en la inflación por el componente de los artículos escolares. Entonces, en la inflación sí es importante ver esos picos, picos o valles de estacionalidad. Jorge, una pregunta. Ahorita que hablas de Sí, desestacionalizar y hacer todo eso, o sea, ¿hay una metodología definida para eso o hay varios criterios? O sea, a lo que voy que, por lo que comentabas hace rato, que depende del criterio de cómo analices la información y demás, puedes llegar a diferentes resultados. No sé si este proceso de desestacionalización pudiera también en determinado momento influir a qué concluyes con la información. sí, sí hay varios métodos econométricos. El que se usa de manera más amplia es uno que se llama ARIMA, que nuevamente es el que de manera, no solo en México, sino es un estándar internacional de que es el más correcto de utilizar, aunque hay otros, ¿no? Y vaya, otros también son aceptados, pero es el ARIMA, Hugo. El ARIMA consiste en sacar las diferencias entre un periodo y otro, ¿sí? Hacia el pasado y luego extrapolarlos hacia adelante, y también las variaciones entre el indicador en sí mismo, entre un periodo y otro, y hacer su extrapolación. Llevamos ya muchos años usando ese mismo método, y por lo mismo, porque es muy delicado si se cambia, es que no se ha movido y creo que incluso está regulado que el método ARIMA debe ser el utilizado. Muy bien, los ciclos económicos en México. Ya habíamos hablado de los 4 componentes de las series de tiempo. Decíamos tendencia, estacionalidad, factor aleatorio y uno que le llamábamos ciclo. El ciclo es como la tendencia, pero pues como les decía, es de periodos muy largos, ¿sí? Y por lo mismo no son fenómenos que se puedan observar directamente. Para entender en qué etapa del ciclo, por ejemplo, se encuentra la economía de México, en México usamos 2 indicadores, se llaman coincidente y adelantado. Ahorita los vamos a ver.
Aquí, para hablar en qué etapa del ciclo económico se encuentra una economía, es muy útil la gráfica de la izquierda. Aquí se le llama enfoque clásico para determinar los ciclos económicos. También hay otro que se llama keynesiano, pero el que más se usa es el enfoque clásico. En este enfoque se usa una base 100. Una base 100 en un momento en el tiempo, y cuando una economía tiene una tendencia hacia arriba de la base 100 y en ascenso, que es esta parte verde, se dice que la economía está en un ciclo de expansión, ¿sí? Cuando todavía se está por arriba de la base 100, pero tiene una tendencia hacia la baja, se dice que está en un ciclo de recesión, ¿sí? Cuando ya se está por abajo de la base 100 y sigue bajando, se dice que estamos en un periodo de depresión económica. Y finalmente, cuando va en tendencia ascendente, pero por abajo de la base 100, se dice que está en etapa de recuperación, ¿sí? Eh, entonces, pues el análisis histórico de los datos en periodos muy amplios trata de identificar en qué parte del ciclo económico estamos como economía, ¿no? Entonces, todas esas discusiones de que si 2 meses con caída en el PIB, que si eso ya es recesión o no, en realidad son más bien factores mediáticos que ni siquiera están oficializados en ningún lado, o sea, en ningún lado, en ningún organismo, ni el Banco de México, ni ningún organismo extranjero, dice que porque haya cierta cantidad de periodos a la baja, ya entramos en una recesión. Más bien hay que hacer el análisis a través de la interpretación del ciclo económico. Como les decía, en México hay dos indicadores para ello. Uno se llama indicador coincidente, ¿sí? Ese trata de entender actualmente en qué ciclo estamos y usa indicadores de desempeño, como el indicador general de actividad económica, que ese es un indicador mensual del PIB, el índice de actividad industrial, las ventas minoristas, la creación de empleos, la tasa de desempleo y las importaciones totales. A través de esta incorporación de estos factores hacia este indicador, pues podemos visualizar en qué etapa estamos del ciclo económico. Y luego el otro que existe es el indicador adelantado. Ese lo que trata de hacer es ver el indicador coincidente cómo estará hacia futuro, ¿sí? Y ese usa más que indicadores de desempeño económico como el coincidente, usa indicadores de expectativas, como el de tendencias de empleo en el sector de manufactura, el nivel de confianza de las empresas, que ese se basa en las encuestas que se hacen en las empresas, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa de valores, el tipo de cambio, la TIE y el índice S&P 500, que es el índice de precios y cotizaciones de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Con esta construcción de estos índices, pues se trata de hacer esa inferencia de dónde estamos. Y otra cosa muy importante es tratar de determinar los picos y los valles. Es como que la gran pregunta, ¿no? Si ya estamos en un pico, quiere decir que en adelante la actividad económica va a decrecer. Y si estamos en un valle, quiere decir que en adelante pues va a crecer. Entonces, pues esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Hasta qué momento vamos a llegar a un pico o a un valle? Bueno, la manera de llegar a estos indicadores, coincidente y adelantado, se hace un análisis de lo que se llama puntos de giro, ¿sí? O sea, hay que ver en qué momento ciertas actividades pues ya llegaron a su tope y a partir de ahí empiezan a bajar, ¿sí? Uno que se usa mucho, como ya decíamos en el indicador coincidente, es el de la producción industrial, ¿sí? En México, pues el índice de producción industrial, por su importancia, pues puede ayudarnos a predecir con un buen grado de confiabilidad cuál ha sido o será el desempeño de la economía. Y a la derecha ven cómo se compone el del indicador coincidente, con cada uno de los elementos que ahorita veíamos. Vamos a ver, por ejemplo, el de la izquierda. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, el segundo. Dice que hubo un valle en enero del 80 en la actividad de minería. O sea,
En enero del 80 la minería alcanzó un punto muy bajo y a partir de ahí creció. Eso ocurrió en enero del 80. También la construcción en julio del 80 llegó a ese valle. La generación de electricidad, que eso quiere decir el LEGA, tuvo un valle en enero del 80. También la manufactura y la industria, o sea, prácticamente en enero del 80 todas las actividades tuvieron su punto más bajo, ¿no? Y es así como se va haciendo la interpretación. Es muy interesante ver estos picos y valles cuando se ven cada uno de los indicadores y vean cómo esto se refleja ya de manera visual. Perdón si no es tan claro, les voy a tratar de describir la gráfica porque como que se entrelazan todas las líneas, pero básicamente lo que tenemos aquí es, perdón, aquí me moví un poco, tenemos desde 1980 hasta mayo del 2020 las series de tiempo de la actividad industrial. Vámonos por la más fácil, que es la de energía eléctrica. No sé si ven mi cursor, es esta negra que pues siempre ha tenido un crecimiento constante. Es la que tiene menos peso pues en la actividad industrial, ¿no? Se refiere a la generación y suministro de luz, gas y agua, ¿sí? Pero vean, por ejemplo, el caso de la minería, que es esta que estoy señalando aquí, que es esta azul. Justamente desde el 2004, vean cómo esta actividad se ha venido a pic. Se ha tenido que ver ahí la caída de los precios de las materias primas, pero sobre todo la baja de la producción del petróleo y de los precios internacionales, ¿sí? Otro muy interesante es el de la construcción, que es esta que aquí estoy señalando. A partir del 2014, esa actividad pues ha venido, pues ha tenido un crecimiento negativo y pues cada vez de más disminución. Esto se debe pues al clima de incertidumbre pues político y de ambiente de inversión, falta de gasto público en inversión que ha hecho que esta actividad se caiga. Y bueno, pues esta gráfica muestra el desempeño de la actividad industrial, uno de los componentes del indicador coincidente. Estas franjas que están en gris, y esta es la parte interesante, es donde se marcan los periodos donde hubo una caída pronunciada en el sector industrial. Es lo que se puede definir como etapas de recesión, ¿sí? Aquí en México normalmente se habla que entre el 83 y el 86, en el 87, en el 95, del 2001 al 2003, en el 2009 y ahora la del 2018 fue cuando hubo una caída pronunciada de la actividad industrial. Y bueno, como ven, esto solo es posible visualizarlo a través de periodos de tiempo muy largos. Oye, Jorge, Cuando vemos ya una el indicador, pregunta. sí, No sé si hay algún estándar, o sea, en cuánto tiempo duran esos ciclos, o sea, de que llegas a un pico, a un valle, si hay algún estándar por sector o en temas económicos generales, ¿cuántos años abarca un ciclo? no realmente hubo, de hecho el ancho de cada barra mide la extensión en tiempo del periodo de recesión en la actividad industrial. En realidad, pues cada periodo recesivo tiene dinámicas muy diferentes, ¿no? En donde el tiempo es algo que pues depende de cada una de ellas, ¿no? Lo que sí es interesante decir es que en el caso de México, vean ustedes cómo la del 2000 a la del 2003, aquí está el indicador coincidente, aquí ya no nada más es la actividad industrial, aquí ya es todos los componentes del indicador coincidente, fue un periodo muy largo de caída de actividad económica. Vean cómo el periodo 100 decía que desde de agosto del 2008 a más o menos a la mitad de este lapso, hubo un periodo de recesión y luego entramos en una depresión, de acuerdo a los nombres que dijimos, ¿no? Y vean que aunque el INEGI todavía no pone una franja aquí en el último periodo, pues yo creo que pues pensaría que la van a poner muy pronto. Aquí el periodo de la caída fue muy grande, perdón, la intensidad de la caída fue muy grande, la más grande que hubo,
la recuperación fue muy pronunciada, pero vean también cómo estamos en una etapa de recuperación más no de expansión, porque vean cómo, pues conforme se va acercando al 100, que es el periodo que define la recuperación de la expansión, la línea se está suavizando. Sí, una cosa es cierta, o sea, la actividad económica se está desacelerando. Y bueno, pues como decía, la magnitud de estos periodos tiene que ver mucho del ambiente internacional, de las políticas de gasto público para reavivar a la economía, etcétera. Aquí, pues, el hecho de que se haya prolongado y que se esté enfriando la recuperación tiene que ver, pues, con el efecto del COVID, que fue muy nocivo para todos, pero yo diría que también tiene que ver con que en México no hubo programas de rescate, ni apoyos económicos, y con el ambiente de incertidumbre en el sector privado. Eso no es una opinión mía, eso viene en las encuestas de ánimo empresarial que emite el INEGI. Entonces, aquí podemos ver cómo está, en qué etapa del ciclo económico está la economía. Y aquí a la derecha vemos las variaciones de cada uno de los componentes del indicador coincidente. El IGAE, la actividad industrial, el índice de ingresos, esto es de las tiendas minoristas, el empleo, la tasa de desocupación y las importaciones. Este indicador para mí es de los más interesantes y de los que más yo trato de ver para cuando me piden una opinión de si estamos en recesión o en expansión. Y bueno, yo también le recomendaría hacerlos. Este recién salió el 2 de febrero y trae los datos a noviembre. No, me parece que sale a inicios de cada mes. Y luego está el indicador adelantado. Este es como ver cómo se va a comportar la economía hacia adelante, ¿sí? Aquí vean cómo aquí está un poco lo que decía, ¿verdad? Lo que en el otro, pues se veía como un enfriamiento de la recuperación. En el indicador adelantado sí se ve que, pues hacia adelante el indicador coincidente se va a ir hacia abajo. Es la interpretación que tenemos aquí, ¿sí? Y vean lo que les decía, las variaciones de los componentes de este indicador adelantado, que esos son más bien de expectativas hacia adelante, ¿no? Entonces, como les decía, aunque no son muy mediáticos, son bastante interesantes de ver para visualizar a la situación de la economía en un momento dado. Muy bien, con esto vimos varios temas de los aspectos generales, y de esta parte de los indicadores económicos solo voy a hablar de manera muy breve de algo muy general de los indicadores de productividad y los de desigualdad y pobreza, que en este sexenio pues son parte muy importante de su discurso, ¿no? Bueno, lo que es la productividad, quisiera hablarles de una fórmula. Normalmente se habla de la productividad de los factores. Los factores de producción en una economía pues son el capital y bueno, la tierra, que se refiere a bienes de capital, ¿no? Y el trabajo. Pues hay que buscar que esos factores generen la mayor riqueza y eso pues es la definición llana de productividad, ¿sí? Y aquí hay un desglose de la misma, ¿no? El que haya productividad o no incide en el crecimiento económico, y algo que también está visto, también incide en la disminución de la pobreza. Para la que la productividad se incremente, pues es necesario hacer mayor inversión. Esto pues es algo lógico, ¿no? Y vean cómo aquí hay un análisis de la situación de México. Vamos a empezar por la definición del PIB per cápita, que pues es dividir la producción total o la generación de riqueza de un país entre el número de personas. Ese es el PIB per cápita, o sea, la riqueza generada por cada persona en promedio. Sí, esta la podemos descomponer en dos factores, la productividad y el trabajo. La productividad no es más que el capital producido o la riqueza producida dividido entre el número de horas trabajadas, ¿sí? Estamos sacando un factor de productividad. Y el trabajo
pues son el número de horas trabajadas entre el número de personas, ¿sí? Despejando la fórmula, dejando horas trabajadas, es como llegamos a la fórmula de PIB per cápita. Pero vean cómo en el factor de productividad México está pues muy abajo de muchos países, incluso de países que son comparables con nosotros, ya ni se diga con pues con naciones muy desarrolladas, o sea, países como Costa Rica, como Colombia, son mucho más productivos que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, pues por cada hora que trabajamos generamos muy poca riqueza, ¿no? Y vean la parte del trabajo. A diferencia del factor anterior, somos de los países que más horas, somos en esta muestra el país que más horas trabaja. Entonces, somos un país que trabaja mucho, pero que no genera riqueza, ¿no? Y es por ello que el PIB per cápita es bajo, ¿no? Como ya decíamos, el PIB per cápita tiene una incidencia en la pobreza. Bueno, ¿cuál es el mensaje de esto? Sin inversión productiva no se puede incrementar la productividad, y sin incrementar la productividad no hay crecimiento económico, y sin crecimiento económico pues no vamos a poder paliar el problema de pobreza que tenemos en México. Un indicador muy usado en la medición en este caso, de la desigualdad. La desigualdad quiere decir, pues, cuánta gente concentra la mayoría del ingreso en un país. Y ese indicador es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini va de 0 a 1. Entre más cercano está a 0, significa que si es igual a 0, quiere decir que todos los ciudadanos de ese país tienen el mismo nivel de ingreso. Y si es igual a 1, quiere decir que una persona concentra todo el ingreso y los demás no tienen nada de ingreso. México, según esta muestra, dice que estamos en el lugar 125 del 159, de un total de 159 bajo este indicador, lo que quiere decir que somos uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? El ingreso está muy concentrado. Incluso se dice que ese indicador probablemente esté subestimado y que probablemente la desigualdad sea muy grande. ¿Por qué? Porque este indicador sale de la encuesta que se hace a los hogares. Y bueno, como todos sabemos, la gente que tiene más ingreso, pues tenderá a decir que gana menos, y eso subestima el índice. La otra parte interesante es la gráfica de la derecha, que es una muestra de países de la OCDE, donde tenemos varios países y bueno, la parte de arriba determina cuál es el coeficiente de Gini inicial y cómo este cambia, que son los cuadritos, en este caso los de abajo, cuando se implementa la política fiscal, ¿sí? Entonces, lo interesante de este gráfico es, vean todas las naciones de la derecha, que son básicamente naciones muy desarrolladas. El coeficiente es muy alto, lo cual quiere decir que la sociedad es desigual, pero a través de la política fiscal, programas de beneficio, de manera en que se tributa, el índice baja, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el sistema fiscal contribuye a ser más igualitaria a la sociedad. Pero vean el caso de todos los países de la izquierda, que casualmente son los países de América Latina. Resulta que América Latina es la zona más desigual del mundo. Y parte de esa desigualdad viene de que las políticas fiscales y de impuestos, en vez de igualar los niveles de nivelar los niveles de desigualdad, pues los acentúa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esta gráfica la sacó la OCDE, y básicamente evalúa la efectividad de los sistemas fiscales para hacer más equitativa la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, el caso de México ha sido muy sonado. La gran pregunta con México es, pues somos la economía número 16 del mundo, o sea, somos una economía muy grande, con enormes áreas a destacar en cuanto a niveles de producción industrial, automotriz, etcétera. Y sin embargo somos un país muy, muy desigual. Y la pregunta es por qué somos tan desiguales y tenemos tan baja productividad. A raíz de eso, el Coneval, pues empezó funciones para tener una medición de la desigualdad y la pobreza, ¿sí? Así como el INEGI y el Banjico es un organismo descentralizado y autónomo,
que trata de medir de manera estricta la pobreza en México, ¿sí? Y tiene una serie de criterios que son los que ustedes ven a la izquierda. Cada 4 años saca resultados de, pues, cómo nos ha ido, ¿no? En cuanto a, a los niveles de desigualdad y pobreza. Aquí están algunos datos del 2020, que es el único estudio, el último estudio disponible. Y bueno, pues hay una caída en todos los indicadores. Todos sabemos, hubo el efecto del COVID. Y bueno, es importante también ver ahí las variables que mide el Coneval. Sus análisis son muy interesantes. Tienen en su página estratificado todo el país por colonias, medidas por niveles de pobreza. No, yo no había visto una estratificación de ese nivel. Y pues, como les decía, trata de hacer una medición objetiva de la evolución de la pobreza en México. Bueno, creo que tenemos unos minutos más, ¿verdad, Hugo? Así es, sí, sí, todavía. Muy bien. Voy a irme a la parte de la política fiscal y política monetaria y centrarme en lo que es el Banco de México y su papel en la economía. ¿Sí? Y bueno, pues como todos sabemos, es uno de los pilares de la economía, un factor de credibilidad internacionalmente reconocido y un protector del bienestar de la población a través del control de la inflación. ¿Sí? El Banco de México, pues es un órgano del gobierno federal, pero que es autónomo. Esta autonomía la consiguió en 1994 y pues esto fue derivado de todas las experiencias traumáticas que hubo en el pasado, ¿no? Cuando el Banco de México dependía directamente del gobierno en turno y se usaba para financiar los déficits de cuenta corriente y la deuda pública de un país, ¿verdad? Y bueno, cuando eso ya estaba fuera de control es cuando teníamos estas devaluaciones terribles, ¿no? Y salida de capitales. Que por cierto, hay que usar el término de devaluación únicamente cuando un banco central mantiene una paridad fija. Cuando ya no la puede sostener y deja la moneda a la libre oferta y demanda, es cuando la moneda se devalúa. En el caso de México, ya no tenemos ese proceso, tenemos una paridad flotante, es decir, el valor del peso está sujeto a la oferta y la demanda. Entonces, ahí cuando más bien lo que se usa es el término apreciación o depreciación del tipo de cambio. Devaluación es solo cuando de manera artificial se mantiene fija la paridad y de repente ya no se puede hacer. La gobernadora actual del Banco de México es Victoria Rodríguez, que como todos saben fue recientemente designada. Y bueno, pues hay una junta de gobierno donde 4 de los 5 integrantes ya fueron designados por el gobierno actual. Y yo diría que ante la preocupación de que el organismo pierda autonomía, yo no creo que sea así. El órgano ha sido muy estricto pues en todos estos 3 años y al igual que en el INEGI, pues es una junta de gobierno y no una persona la que decide la política monetaria. Fue muy sonado cuando Gerardo Esquivel fue el primer subgobernador que designó el presidente actual y era una figura muy cercana al presidente y sin embargo, pues uno lo puede ver en las minutas que emite Banco de México, donde se ven las opiniones de los gobernadores, pues han tenido un apego muy ortodoxo y objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del Banco de México? Mantener la inflación en un rango de más o menos 3%, mantener la confianza de la economía, pues es responsable de la emisión de billetes y monedas, es un banco de reserva de las instituciones bancarias, es como el banco de los bancos, y por lo mismo su responsabilidad es mantener al sistema financiero sólido y sano. Ojo que el Banco de México no tiene como objetivo mantener la paridad del tipo de cambio. No es uno de sus objetivos y solo le preocupa en tanto que una depreciación del peso pueda tener incidencia en la inflación. ¿Con qué herramientas el Banco de México busca mantener el valor del dinero? Bueno, pues mantiene la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en circulación, a través de las decisiones de ahorro y crédito de los individuos y empresas,
con el manejo de las tasas, que aquí en México la subida o baja de tasas no tiene un gran impacto en el ahorro y el crédito. ¿Por qué? Pues porque en México la gente no está bancarizada y porque la gente principalmente para financiarse, pues va con el usurero o con gente que le da tasas del 60, 70%. Entonces, el hecho de que suba o baje la tasa no impacta de manera importante ni en el ahorro ni en la inversión. Donde sí impacta es en el tipo de cambio, porque una subida de tasas que determina el Banjico hace que nos volvamos más atractivos y atraigamos flujos de capital del extranjero que buscan tasas más altas, y eso pues sí tiene un impacto, sí puede tener un impacto en los flujos de capital. Y el más importante, la herramienta que usa Banco de México es el manejo de expectativas, ¿sí? Es más bien el discurso que da el Banco Central sobre cuál va a ser el comportamiento de la economía. Normalmente todos cuando escuchamos a Banco de México, pues lo consideramos un órgano muy serio y le creemos. Tiene una cosa que se llama credibilidad, y eso es un activo muy importante de los bancos centrales. Incluso a nivel internacional, cuando se cayó la actividad económica en Estados Unidos, y pues hubo un pánico, pues salió el Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, a dar calma a los mercados, diciendo que el Banco Central iba pues a aplicar todas sus herramientas para nivelar la situación económica, y eso pues prácticamente tranquilizó a los mercados y a la economía en general, ¿no? Entonces, es del discurso que tiene el Banco Central donde muchas veces hay una incidencia sobre lo que puede pasar hacia adelante. Eh, bueno, pues el Banco de México es un organismo que genera estados financieros y que pues estos informes son públicos. Aquí está el último disponible. Y ahora más quiero mostrarles que los activos del Banco Central, aquí arriba donde dice reservas internacionales, pues son las reservas en dólares, ¿no? Que tiene el Banco Central, que son pues como vemos, ¿no? Su principal activo. Y el pasivo del Banco Central, que está aquí arriba, que se llama base monetaria, son los billetes y monedas en circulación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues ambos están entrelazados en el balance del banco, ¿no? Y esto nos lleva a una discusión que seguramente ustedes escucharon pues hace tiempo, de que por ahí a alguien se le ocurrió decir que se usaran las reservas del banco pues para pagar gasto público y satisfacer necesidades del país. Pues es una aseveración que ni siquiera tiene sentido, porque como estamos viendo en el balance, pues son las dos partes, ¿no? Esto que como contadores nos queda muy claro, a veces mucha gente no lo tiene claro, ¿no? Las reservas internacionales son el sustento del peso, ¿no? De la moneda que está en circulación. Aquí, pues, me voy a permitir leer esta parte que es muy interesante. La escribió un hoy subgobernador, Jonathan Heath, cuando esto ocurrió hace unos 2 años. Decía que las reservas no solamente constituyen el activo principal del banco, sino además es la vinculación contable que tiene con todas las transacciones que hacemos con el exterior. La balanza de pagos, que es la parte de la contabilidad nacional que liga todas estas transacciones, refleja la diferencia que hay entre la balanza comercial y la cuenta corriente con las cuentas financieras y de capital. Si el déficit de cuenta corriente no es cubierto por el superávit financiero, las reservas disminuyen. Por tanto, juegan un papel primordial en la contabilidad del país al representar el vínculo principal entre las cuentas monetarias, las transacciones de la actividad económica diaria y las cuentas con el exterior. Justamente por esto es que las reservas no forman parte de la riqueza de la nación y no se les puede considerar recursos del gobierno. No son recursos financieros normales, sino el respaldo de todo el dinero que está en circulación. Por ejemplo, si Pemex exporta un barril de petróleo y recibe $100, acude al Banco de México para entregarle los dólares en un intercambio por pesos. De esta forma, tiene Pemex 2,000 pesos que empieza a gastar y por lo mismo poner en circulación, que están respaldados por los dólares que tiene el banco en sus reservas. O sea, es un mecanismo de entran dólares, se intercambian por pesos, ¿verdad? Y pues todo esto depende de las entradas de dólares.
para que la moneda mantenga su valor. Y bueno, el sistema de balanza de pagos refleja esta entrada y salida de dólares, ¿sí? La balanza de pagos es muy importante porque nos permite ver cuántos dólares entran y salen del país. Hace poco recuerdo que había una discusión ahí en el chat de Cocapi diciendo que la inversión extranjera que se había subido o bajado, pero veía que habían tomado como base un informe de la Secretaría de Economía. Ni la Secretaría de Economía ni ningún otro organismo sabe con más exactitud cuántos dólares entran o salen que el Banco de México, porque el Banco de México hace esa contabilidad de entrada y salida, que es la que permite que nuestra moneda tenga un respaldo. Ellos llevan un conteo de lo que entra y sale tal cual, ¿no? Y esa balanza se compone de una cuenta corriente, que la cuenta corriente ahorita la veíamos en la lectura anterior, pues integra del neto de las exportaciones e importaciones, de los dividendos e intereses que se reciban de inversiones hechas en México y de otro componente muy importante que es las remesas. Esa es la cuenta corriente. La cuenta capital es muy pequeña y la cuenta financiera se refiere, es como el otro lado del balance, de la entrada de dólares a través de inversión de portafolios, son lo que le llaman los capitales golondrinos, la inversión extranjera directa y algún financiamiento que obtenga el Banco Central a través del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? La cuenta corriente, si es deficitaria, es decir, por ejemplo, que tengamos más importaciones que exportaciones, necesita ser financiada de alguna manera y es a través de la cuenta financiera. O sea, cuando llegan inversionistas extranjeros a poner sus dólares en México o empresas a hacer inversión extranjera directa. La interacción de ambas es lo que hace que es el control del respaldo del peso, porque pues nosotros usamos como respaldo los dólares. Ya no es el patrón oro como antes, ¿no? Ahora nuestro respaldo son los dólares. Entonces, esta revisión de la cuenta corriente es algo muy importante para ver la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? Y yo quisiera cerrar aquí tengo alguna información detallada de la cuenta corriente y la cuenta financiera, pero básicamente, pues cerrar aquí mi presentación y a manera de resumen, como les decía, más que hablar de la situación actual, la intención de esta presentación era hablarles un poco de los indicadores económicos y de ser cuidadosos a la hora de dar una interpretación, cuidando que estas opiniones estén en base a indicadores objetivos, revisar qué nos dice ese indicador y enriquecer la conversación pues con nuestros clientes, ¿no? Que lo que ellos buscan de nosotros es expertise. También pues comentarles, reiterarles, creamos este grupo de economía, se creó un grupo en WhatsApp ahí con el apoyo de Luis Padrón. Y bueno, la intención es ahí generar foros donde podemos hablar a más detalle de todos estos indicadores que son muy relevantes y que puedan enriquecernos bastante, ¿no? En algo que es de mucha actualidad y en donde es bueno tener un buen conocimiento. Muchas gracias y bueno, aquí termino mi presentación. Jorge, muchas gracias por la plática, muy interesante. Pues te agradecemos y también invitamos al resto de los miembros a que se integren a este taller de economía con el fin de pues profundizar en todos estos temas y ver de qué forma podemos complementarlo, la actividad que día a día llevamos a cabo. Y bueno, pues en nombre de la comisión te otorgamos este reconocimiento, pues por haber participado con el tema de taller de economía, aspectos generales de los indicadores económicos. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, y pues te agradecemos que cada que como encuentras información nos lo comparta, porque también es muy digerible y muy
interesante todos los indicadores que nos has compartido a lo largo del tiempo, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Y también dentro de los avisos, recordarles el tema de la cuota. Por ahí, nuestro tesorero a lo mejor ahorita no está presente, pero sí recordarles que participen ahí con el tema de la cuota, y a lo largo del día ahí les va a compartir nuevamente los datos para que lo tengan presente y no se olviden, porque la caja en este año empezó un poco vacía y necesitamos los recursos, ¿no? Y como les decía al inicio, vamos a estar ahí en contacto con las mesas de trabajo para empezar a calendarizar algunos de los temas que creemos importantes y relevantes, por lo que les pedimos que estén ahí al pendiente. Si no hay algún otro tema, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación y pues seguimos al pendiente ahí a través del chat. Aquellos que no se hayan anotado, que lo hagan antes de cerrar la sesión para efectos de la asistencia. Muchas gracias y nos vemos entonces la próxima sesión. Sí, muchas gracias, Hugo. Gracias, Jorge. Gracias, Rosy. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Jorge. Excelente presentación. Saludos. Bye. Gracias, Luis. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, Hugo, Jorge. Gracias, Hugo. Felicidades. Gracias. Hugo, ¿ya guardaste el chat? Es lo que estoy haciendo. Gracias Sí. y saludos. Hugo, ya lo tengo, ya Perfecto. pude. Gracias. Gracias. Sí, Diana, es que no te escuchaba, perdón, discúlpame.